Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Seguimos haciendo el magazine de la mañana de domingo aquí en Radio M y lo decíamos, nos adelantábamos en las palabras anteriores que utilizábamos antes de los consejos comerciales, que vamos a hablar de economía, ¿sí? Con un tema donde todos tienen puesta la óptica sobre Europa, más precisamente sobre lo que ha acontecido en Grecia, ¿no? Claro, está vinculado, Federico, lo que sucede en Grecia y está vinculado a la Comunidad Económica Europea. Recordemos, Grecia entró en esta unión allá a principios de los 80, en 2001 se suscribió al euro. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar con Martín Scalabrini Ortiz? Que nos está esperando en línea. Que nos está esperando en línea, claro. El ingeniero Martín Scalabrini Ortiz. ¿Por qué hablamos con Martín, que es especialista en industria? Porque el problema griego, más allá de que en general se lo está presentando como un tema financiero, de deuda, una deuda de 320.000 millones de euros, hace 7 años que Grecia no crece, en una economía estancada. No es un problema, digamos, lo de Grecia vinculado estrictamente a lo financiero, sino un problema de productividad, tema que hemos tocado aquí con Martín, el tema de la productividad de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Grecia, pasando limpio, está unida al resto de Europa, pese a que son economías, todos estos países son economías con productividades muy diferentes, asimétricas, algunas con mayor productividad, el caso de Alemania concretamente, y otras como Grecia, que tiene una productividad limitada comparada con los otros países. Entonces, es interesante el caso europeo, es interesante analizar lo que está sucediendo en Grecia y también el impacto en Argentina. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Martín, bien, un gusto tenerte aquí como siempre. ¿Qué análisis haces de esta situación? Se escucha muy pero muy bajito. Si pueden aumentar un poquito el volumen sería bárbaro. ¿Cómo lo recibís ahí? Ahí está, un poquito mejor. Bueno, bárbaro. Ahí estamos. Mirá, lo que decís es absolutamente cierto, ¿no es cierto? Hay unas asimetrías muy pero muy grandes entre las economías, como la griega, por ejemplo, y una economía como la alemana que lo que hace es fabricar productos de muy alto valor agregado, ¿no es cierto? Es decir, cada habitante de Alemania produce una cantidad de valor que es muy superior a la economía como la griega. Ahora, esto en un bloque económico como el europeo, evidentemente con las mismas reglas, con las mismas obligaciones, etcétera, etcétera, evidentemente constituye una asimetría muy, pero muy difícil de sostener en el largo plazo. Claro. Cuando hablamos de productividad griega, ¿qué queremos decir con esto? Grecia ocupa prácticamente un 12% de su población activa en la agricultura, ¿cierto? Eso significa un 5% aproximadamente del Producto Bruto Interno. Ahora, Grecia no tiene grandes latifundios, las explotaciones son chicas, es decir, tiene minifundios de alrededor de 3-4 hectáreas más o menos la media, como consecuencia, digamos, de una subdivisión hereditaria que viene desde hace mucho tiempo. Sí, y una producción, me imagino, Martín, agropecuaria destinada a abastecer el mercado interno, no a generar dólares por exportación. Exactamente. Genera, digamos, productos para el mercado interno, se han dedicado al tabaco muy fuertemente, al trigo, tomates, naranjas, maíz, evidentemente eso no lo exportan, eso claro. Lo utilizan, digamos, para su propio consumo. El tema de los minifundios, evidentemente no va a tener una productividad como por ejemplo un gran latifundio en donde puede producir mucho, puede llegar a tener alguna digamos algunas sobras para exportar, claro. Y por lo tanto poder comprar otras cosas con eso que sobra, etcétera. Bueno, eso es una característica de Europa en general, digo, la agricultura. Exacto. En Europa no está destinada a generar dólares, digo. Exactamente.
cuando a uno eso le aplica las recetas, ¿no es cierto?, del gran bloque económico que es Europa, que todos tienen la misma, que son más bien de tendencia neoliberal, en donde no se puede proteger al pequeño, en donde todos tienen que tener, digamos, las mismas reglas de juego, por así decirlo, entre comillas, evidentemente es muy difícil mantener un nivel, digamos, de productividad adecuado como para que esto se pueda sostener por sí mismo. Si esto no se sostiene de alguna otra manera. Otro de los sectores que tiene Grecia, más o menos importante, no tan importante, que es la minería, y la industria, que aquí la quinta parte de la población activa trabaja en la industria, es un 18% del PBI, que es un porcentaje un poco bajo, digamos, para una economía desarrollada, ¿no es cierto? Está un poquito por prácticamente el mismo nivel que estamos nosotros. Y ahí, ¿qué es lo que ellos producen como industria? Y bueno, hacen metales básicos, por ejemplo, productos metálicos, alimentos, bebidas, justamente eso que producen como materia prima, también lo elaboran levemente, tabaco, textiles, por ejemplo, algunos productos químicos, cemento y vino. Claro, si uno se pone a detenerse ahí, evidentemente no hay productos de gran valor agregado tampoco. ¿Cómo se compite entonces con las economías más desarrolladas? Como por ejemplo Alemania que tiene máquinas, que tiene alta tecnología. Alemania, etcétera, que etcétera. es el Eso país... hay que comprarlo de alguna manera para poder mantener un nivel de vida más o menos acorde a los estándares europeos, ¿no es cierto? Claro, Martín, Alemania, que es el país con mayor nivel de exportaciones en el mundo, no sé si me estoy equivocando, o por ahí pegan el palo, de exportaciones que tienen que ver con la industria, una industria generada sobre todo por pymes. El 99% de las industrias alemanas son pymes. Entonces, a Grecia es una economía totalmente distinta, por ejemplo, a Alemania, que es la de mayor productividad. Exactamente, y bueno, ¿y qué se hizo con todo eso? Es decir, ¿qué hace Alemania con esa sobreproducción, por así decirlo, que vende en el exterior? Eso genera divisas. Esas divisas que se generan son acumuladas, ¿y para qué sirven? Para dar préstamos, ¿no es cierto? Uno de los grandes acreedores de Grecia es Alemania, justamente. Claro. Esos préstamos que se generan renta que van y generan también un flujo de riqueza y de divisas hacia Alemania. Es decir, hay una rueda de acumulación que Alemania obviamente está aprovechando, dada su capacidad, su considerable capacidad de generar valor, ¿no es cierto? Claro, de generar, claro. de producir. Y esto es una rueda, digamos, es una rueda en la que si uno no hace nada, naturalmente va a seguir de esa manera. Alemania acumulando por su sobreproducción, y Grecia aumentando considerablemente su deuda para poder tapar justamente esa falta de productividad. Y a ¿no? todo esto también, Martín, la solución, entre comillas, que se ha planteado o que le han planteado los organismos financieros y económicos europeos a Grecia desde hace años, el Fondo Monetario incluido también, es un ajuste. Exactamente, que justamente va en sentido contrario a lo que necesita Grecia. Porque Grecia necesita crecer, necesita expandirse, necesita tapar justamente o acercar esa brecha de productividad. ¿Cómo se hace para tratar de alcanzar la productividad de los países más desarrollados? Y evidentemente no es con ajuste, Claro, claro. sino que invirtiendo en los sectores que tengan posibilidad y potencial para ser productivos, invirtiendo en ciencia y tecnología, invirtiendo en educación, manteniendo a la población en niveles de salud acordes, etcétera, etcétera. Es decir que justamente las recetas van en sentido contrario a lo que necesita Grecia en este momento. Claro, entonces, pasando en limpio, estamos hablando de economías con perfiles muy distintos. El caso de Grecia, una economía que no es fuerte en agricultura, tiene una industria
bastante pobre, por así decirlo, en el contexto de Europa. Y bueno, las divisas generalmente salen del turismo, ¿no? Así es. Y otra cosa que hay que decir, Martín, es que para ingresar a la zona euro, otra de las concesiones que han hecho distintos gobiernos griegos es de alguna manera desmantelar industrias incipientes como la industria metalúrgica en su momento, ¿no? Y esto Exactamente. esto digamos, fue como un canje con Alemania, con Inglaterra, con las potencias que de alguna manera tenían o le hicieron la promesa de mandarles a los griegos contingentes de turistas a cambio de renunciar a esta industrialización incipiente que tenía, ¿no? Entonces es una situación compleja. Es una situación compleja y fíjate la dependencia que genera esto en la economía grecia. Es decir, los griegos dependen justamente de que los turistas de otros países vayan y dejen las divisas en su país para poder mantener su economía funcionando. Alrededor de 16 millones de turistas, esto es un dato un poco viejo, en el 2004 fueron a Grecia como destino de sus vacaciones. Es el 15% del PBI. Claro. Es decir, es un peso muy pero muy importante el turismo. Claro, Pero se puede depender de eso solamente, se puede depender, digamos, de los flujos turísticos y de la imagen que tenga Grecia en el mundo también, porque esto es muy bien manejado por los medios, ¿no es cierto? Si Grecia se porta mal, como se está portando actualmente, ¿cómo va a repercutir el turismo en Grecia? Claro. La gente va a ir a Grecia a vacacionar, a pasarla bien, o va a elegir no ir a un país rebelde en donde puede estar en peligro su seguridad, etcétera, etcétera. Es como un círculo vicioso, ¿no es cierto?, que se retroalimenta justamente para que los poderosos salgan ganando. Hablaste recién de los grandes medios y pensaba, por ejemplo, en la línea editorial del País de España, que es una línea editorial ligada a los intereses financieros y a los intereses de los grandes poderes económicos europeos. Y justamente decíamos al principio, el problema está planteado como si fuera un problema netamente financiero. Grecia no puede hacer frente a los pagos de su deuda, entonces el problema se plantea en esos términos, ¿no? Que los poderes económicos sosteniendo la necesidad de un ajuste fiscal en Grecia para ahorrar dólares y pagar las deudas, y en realidad, si Grecia no cambia la estructura productiva que vos estás describiendo, Martín, es muy difícil que pueda salir de este atolladero, ¿no? Es un ejemplo muy interesante el de Grecia para estudiar, porque el problema de la productividad no es únicamente de Grecia, sino de muchos países, incluido Argentina, ¿no? Exactamente. Aparte, vos fijate cómo resultó, porque esto no viene desde ahora, ¿no es cierto? Las recetas del FMI, del Banco Central Europeo, ya vienen siendo aplicadas del año 2008, 2009, aproximadamente. A partir de ese momento, la economía griega empezó a disminuir considerablemente. Claro. Es decir, el Producto Bruto Interno empezó a disminuir anualmente en alrededor del 4 al 5%, pero en forma continua, y no hubo un indicio de recuperación. Un poco el año pasado ya ha habido un poco de recuperación, en el sentido de que sigue siendo negativo, pero no tan negativo. Con lo cual es evidente que las recetas que están proponiendo los sectores financieros, lo único que hacen es ahogar más a la economía griega. Y una situación social muy problemática, ¿no? En Grecia hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de estos ajustes, con menores ingresos, con pérdida de empleo, con una salud pública en una situación compleja. Lo mismo hablar del área de educación, porque de alguna manera, Martín, si hablamos de este tema, de esta problemática, hay que humanizarla, ¿no? Exactamente. Bueno, detrás de todo esto y detrás de la reducción del déficit, detrás del ajuste, etcétera, etcétera, está la gente. Hay un 25% de desocupación en Grecia, 25% de la gente activa que podría trabajar, que no tiene trabajo. Y eso repercute también
en los presupuestos al área de salud, los presupuestos al área de educación, los subsidios que tenían los trabajadores desocupados también, obviamente los salarios, recorten los salarios, los griegos cada vez ganan menos, justamente porque se les están recortando los ingresos. ¿Quiénes son los que pagan este ajuste? Y evidentemente es el eslabón más débil. Habrá que... los trabajadores, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Habrá que ver qué es lo que hace el gobierno griego, Tsipras, su primer ministro. Tsipras tiene un respaldo muy, pero muy importante, que es la elección que se ha llevado a cabo el último fin de semana, el referéndum, en donde se le ha dicho que no a los ajustes del FMI, del Banco Central Europeo, ¿no es cierto? Eso le da una espalda muy, pero muy importante como para poder negociar. Va a poder negociar lo que Grecia quiere, y ahí está la cuestión de la política real, ¿no es cierto? Sí, hay que ver hasta dónde puede llegar, hay que ver hasta dónde se puede plantar para que Grecia no sufra más de lo que ya viene sufriendo, ¿no? Ahora, si no cambia la estructura productiva Grecia y sigue con esto de los ajustes económicos, vamos a estar en un círculo de nunca acabar. Es posible, o le quedan varias posibilidades, ¿no es cierto? Salir de la zona euro, empezar a hacer, digamos, su propia moneda, puede mantener el euro, pero con ciertas restricciones el libre cambio, es decir, la libre disponibilidad de los capitales, etcétera, etcétera. Algo va a tener que hacer Grecia, claro, porque si empieza a hacer cosas como para tratar de restringir un poco los efectos adversos del capital financiero, el capital financiero no se va a quedar tranquilo, va a tratar de vaciar a Grecia, y vaciar a Grecia va a generar un caos social, impresionante, ¿no es claro, cierto? social. Martín, gracias por este contacto, como siempre, aquí en Este Falta en Vido, y compartir una nueva mañana de domingo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, bueno, y un abrazo grande. Abrazo, Martín. Ahí está, Martín Scalabrini Ortiz, hablando de este tema importante, la crisis en Grecia, y uno recuerda cuando veía estas imágenes en Grecia, lo del 2001 en Argentina. Sin duda. Más allá, bueno, de salvando algunas distancias, ¿no? Es otra realidad, pero realmente el planteo, donde focalizaba Luis y lo que hablaba con Martín Scalabrini Ortiz, es algo para atender, ¿no? Hay veces que, bueno, cuando uno quiere conjugar todo un bloque económico, cuando las diferencias son notorias, es complicado. Por algún lado, alguno va A perder. y bueno, le tocó a Grecia en este sentido. Seguimos con Falta en Vivo, vamos hasta el mediodía. Seguimos. En el último tramo por Radio M.